nosotras nos negábamos a adoctrinar. Entonces ahí empezamos a ser muy incómodas para el sistema. Porque la escuela de hoy es una escuela del siglo XIX. Es más fácil empastillar, es más fácil no mirar qué estructura necesita ese niño, qué es lo que está pasando para estar así, crear una patología y que cada vez entren más niños allí. La gente es más dócil ahora que en los 70 o los 80. Están quitando a los hijos de sus padres. El lado oscuro de esto, y lo que de verdad les interesa, es crear consumidores dóciles. Veo padres que le dan un móvil a su hijo y pasan completamente de él y no fomentan en él como hábitos sanos. ¿Cuál creéis vosotras que es el cambio que necesita la educación en España? Buenas a todos, bienvenidos a otro episodio de Vaquero Podcast. En esta ocasión tenemos a Marga y a Maribel, docentes que se han salido de lo público, ahora nos lo van a contar por la situación en la que estamos, y también nos hemos traído a Carmen, que no necesita presentación. Bienvenida, chicas. Gracias, muchas gracias. Buenas. Bueno, ¿por qué? Bueno, en primer lugar me gustaría una pregunta que hago a toda la gente que se dedica a la enseñanza. ¿Hasta qué punto tenéis libertad en el profesorado, lo que se llama libertad de cátedra? A ver, en principio, aparentemente hay libertad. Aparentemente. De una manera muy sutil, nos preparan durante toda nuestra formación para que creamos que tenemos libertad. Pero luego, a la hora de empezar en un colegio, donde sea, que tienes que dar clase con niños, llegas con un adoctrinamiento tal y tus compañeros llegan tan adoctrinados... Pero en el proceso de formación, dices, del profesor. Sí, en el proceso de formación del profesor, y ya te diría que incluso desde que se creó la institución de educación obligatoria para todos los niños. Es decir, se ha creado, bajo nuestro entender, una manera de lo que es educar y de lo que es la educación y de lo que es la escuela, donde un maestro tiene unos conocimientos que tiene que transmitir a unos alumnos y que hay una institución, un Estado que te dice qué conocimientos son los buenos o son los malos que tiene que dar este maestro para esos alumnos. Entonces esto está metido en sangre. Entonces tú crees que tienes un poco de libertad de cátedra a la hora de organizar un poco, esto lo doy primero, esto lo doy segundo, lo hago de una manera. Incluso te venden una serie de innovación educativa, ahora ponemos pantallas digitales, ahora ponemos Chromebooks, unas aparentes innovaciones que transforman todo lo superficial, pero no hay ningún tipo de transformación profunda. Entonces tú te crees, los maestros, por eso hay muy poco cambio en educación. Todos los maestros, si tú hablas con la mayoría de educadores, se sienten muy mal en el aula porque hay mucho malestar en los niños. Pero no saben qué hacer para transformar. Y ha habido, durante el proceso de creación del maestro, una anulación de del propio espíritu crítico del maestro. Entonces, hay muy poca innovación educativa. No nos vemos con capacidad ni con la formación suficiente para que haya cambios significativos en educación. No sé si te he contestado lo que estás preguntando. ¿Cuántos años habéis estado en la pública? Hemos estado yo desde el 2007. Bastantes años. Desde el 2007, antes estuve 2 años en concertada, ella también, más o menos. Más o menos, sí, igual. Hemos estado es decir, hemos sido maestras rasas, digamos, maestras, lo que en el mundillo se dice, maestras rasas, y luego ya en un centro educativo pues pasamos secretaria del centro educativo, yo fui jefa de estudios, ella secretaria, jefa de estudios y directora de un centro educativo durante una serie de años. Y cuando llegamos a la dirección del centro nos dimos cuenta de verdad que no teníamos libertad. Hasta ese momento no sabíamos que no teníamos libertad, porque los directores nos venden que somos líderes pedagógicos para implantar de alguna manera un sistema pedagógico que funcione en ese colegio. Entonces, cuando no funciona y tú intentas o quieres hacer cambios profundos, no te dejan. Y si esos cambios profundos implican que dejas de adoctrinar a niños, menos te dejan. ¿Os conocisteis en uno de estos centros? Sí. En este centro que transformamos
Yo desde el 2006 estaba allí y ella llegó en 2008, 7 u 8 también. Todo un montón de tiempo también. Sí, muchos años. Vivimos allí la experiencia de ser tutoras y después tuvimos la oportunidad de poder entrar en un equipo directivo porque es al final una oportunidad de poder ver el cole desde otra perspectiva y de verdad poder aprender cómo está encombolado ese sistema en el que estamos y, como dice Marga, que poca libertad tienes, pero no te das cuenta hasta que no estás allí, ¿no? A veces el profesorado tiene esa visión romántica, ¿no? de la educación y que considero que se debe tener y respetar. A mí me encanta. De hecho, siempre me estoy formando y en mi alrededor pongo la intención y la atención de que a mi alrededor haya personas así, ¿no? Que tengan esa vocación, que les guste y que tengan esa parte romántica de cómo ver la educación, que es educar. Pero es una realidad que en los colegios y en el sistema público más, eso se ha perdido mucho porque el docente pasa a ser funcionario. Eso es un temazo que a muchos docentes no les gusta hablar de ello, incluso tienen miedo. Pero ¿para qué has estudiado educación? O sea, no estás trabajando con un ordenador o con un elemento que no va a hablar, que no tiene unas emociones. Estamos con niños y niñas. Entonces esa parte vocacional tiene que hacerse prevalecer delante de si tienes una plaza o no como funcionario. Es porque el tema del funcionario lo saco aquí un poco para que veas que, sí, es que es una realidad dura cuando quieres hacer cambios y te crees que tienes libertad y eso te coarta. Tú, Carmen, cuando quieras métete, porque no sé qué te ha explicado. No, yo quiero hacer preguntas. Sí, claro. Durante estos 20 años que estuvisteis ejerciendo como maestras, ¿visteis algún tipo de diferencia en el nivel del profesorado? ¿Los más viejos estaban más atascados en igual sistemas obsoletos o los nuevos venían con más deficiencias a la hora de formarse? Porque es un poco las críticas que se hacen a veces desde... Yo te diría que no. Que parece muchas veces que hay esa sensación de que va a venir la gente joven a dar una brisa de aire fresco para transformar y nunca llegó esa brisa de aire fresco. La gente, es decir, lo que ha sacado Maribel, lo que se veía mucho la diferencia eran de las personas con vocación que se habían sacado una plaza de maestro y aquellos que se habían sacado una plaza de funcionario. Eso se veía muchísimo la diferencia. No tanto persona joven como persona más mayor. Incluso te diría que algunos más mayores, después de haber pasado por diferentes incluso regímenes educativos estatales, diferentes gobiernos, habiendo visto muchas maneras, son más abiertos. Viendo lo que hay hoy en día, veían más la necesidad de cambio. Y jóvenes no iba con la edad. Es sorprendente, pero no. Yo creo que el proceso educativo por el que pasamos los maestros, ya desde nuestra infancia que vamos a un colegio, es decir, hemos sido instruidos dentro del sistema educativo tradicional. Cuando llegamos a ser maestros, replicamos esa manera de educar, aunque no funcione, que es lo que nos pasaba en nuestro colegio, no estaba funcionando. Había lo que hemos hablado antes de estar aquí, volaban mesas y sillas, el cambio era urgente, estábamos en un centro de costa. En Mallorca los centros, hay según qué centros que tienen una especial dificultad, digamos, el alumnado tiene malestares. Entonces nosotros llegábamos al colegio y no queríamos ir a trabajar. Entrábamos en las aulas y a veces había sillas volando, niños en las ventanas medio amenazando que se tiraban, que no se tiraban, no para suicidarse, sino para meternos miedo a los maestros. Nos tenían cogido la medida, mesas, casos de bullying por todos los rincones, los patios eran campos de batalla. Entonces, nosotras como equipo directivo, ¿qué hacemos con esto? ¿Qué hacemos? O nos quedamos como está o vemos que tiene que haber un cambio, algo tenemos que hacer, porque así como está, no está funcionando. ¿Y cuál creéis que es ese cambio? Porque
O sea, si uno ve las políticas educativas de España en estos últimos, bueno, desde 1978 creo que han habido 8 leyes educativas. O sea, entra un partido político, cambia la ley educativa, no les da tiempo a aplicarla, la cambian en cuestiones como si se debe dar más prioridad a la religión o no, si debe centralizarse más o no, si debe darse ética o no, ese tipo de cuestiones que a mí me parecen un poco superficiales. O sea, ¿cuál creéis vosotras que es el cambio que necesita la educación en España? Tienes toda la razón. Hemos vivido muchos cambios a nivel legislativo y al final lo que cambian son las palabras, o sea, se disfraza y es el mismo mensaje. Y es hacer prevalecer unos instrumentos, unas bases que se crearon en Prusia y después con el tema de revolución industrial, con la creación, digamos, de lo que es la institución como tal, como escuela, con unos intereses. Y eso se ha mantenido. Y puede haber una ley que pueda parecer más abierta, pero al final prevalece eso. Y es lo que todos hemos conocido en el cole, que es aulas cerradas, pupitres en fila, como si eso fuera una fábrica, revolución industrial, niños que están en la misma clase por edad, entonces hay una edad de fabricación, como pasa en una fábrica, un maestro que tiene una autoridad en todos los sentidos. El niño tiene que pedir permiso para cubrir sus necesidades básicas, o sea, no puede ir al baño si tiene ganas de ir al baño, o sea, otra persona tiene el derecho de decir si puedes ir o no al baño. El maestro como el sabedor del conocimiento y el niño visto como un objeto vacío que hay que llenar. Entre eso, muchos otros instrumentos que, para no hablar más de lo que es la escuela en la revolución industrial, pero es que es lo que hay aún ahora, en el siglo XXI. Aunque tengamos tantos cambios, son cambios donde lo único que se hace es cambiar las palabras, pero estamos dando el mismo mensaje, que es que se perpetúe, que el niño no sabe nada, y vamos, o estamos creando niños que después pasan a ser adolescentes y que somos los adultos después que estamos dormidos, que no nos planteamos nada más que lo que nos ha marcado el colegio, esa es la historia que tienes que estudiar, porque evidentemente están las editoriales que pertenecen a los partidos políticos y los niños aprendemos de ahí. Entre eso, muchísimas más cosas, no sé, porque a lo mejor nos podríamos alargar mucho a hablar de eso, pero para responder que al final es lo mismo y no estamos haciendo nada. ¿Y cuál es el cambio? Pues empezar de aquí, porque nosotras que indagamos y nos gusta mucho investigar y escuchamos a muchos ponentes que dicen, es que el tema es de base la educación, es que si no se cambia, claro, es que lo que se tiene que cambiar es esto que acabo de decir, que parece tan sencillo, pero no lo es, porque tocas unas teclas que al sistema no interesa. Cuando nosotros en el cole cambiamos esas aulas cerradas por espacios abiertos, donde no había un pupitre y una mesa y una silla por alumno, sino que había diferentes tipos de espacio donde el niño se podía mover libremente. No, hablas de niños pequeños, ¿no? Muy pequeños. Primaria, toda primaria, ¿vale? Hasta la edad de 12 años. Y también hay institutos que trabajan así. Es posible. Y es exitoso porque ese niño puede moverse, puede ir. Hablamos de necesidades básicas, de ir al baño, de comer, pero de pensar. O sea, puede pensar críticamente cualquier cosa. No hay horarios rígidos. El niño puede, por sus intereses, por su motivación intrínseca, porque todos somos humanos y cuando algo nos interesa, allí que ponemos la atención y ponemos todo nuestro ímpetu para aprender aquello que nos interesa, no lo que no nos interesa. ¿Y eso lo hicisteis vosotros en vuestro centro? Sí. O sea, yo por curiosidad, porque a mí Sí. me choca un poco, a lo mejor es por cómo era mi clase, pero
Claro, vosotros lo propondréis desde pequeños, claro, porque esto de repente a gente más mayor, eso se lo haces a mi clase y yo creo que os volvemos locas. Claro. Que es inviable. Sí. Yo, por ejemplo, que me aburría, porque como estaba diseñada mi clase, yo me aburría mucho. Lo creo. Hubiera sido impensable eso, o sea, me hubiera dedicado a hacer el mal No. seguro. Necesitarías Hay un periodo- tiempo. O sea, si me hubieran enseñado desde pequeño, posiblemente no, pero yo me aburría y yo creo que en mi clase, que éramos bastante revoltosos, nos habíamos vuelto locas. O sea, yo creo, de hecho, en mi clase lo que había era falta de disciplina, yo creo, de que, que hay mucha disciplina. no nos tenían firmes, pero yo te lo digo por mí, que luego, mira, me estoy doctorando, me saca varias carreras, te quiero decir, Claro. que al final siempre se me ha dado bien estudiar y precisamente por eso me aburría y el periodo hasta los exámenes no hacía nada, porque me... Es el cambio, es decir, parece que cuando das libertad a los niños se convierte en libertinaje. No estamos hablando de esto. Todo lo contrario. No había escuela donde hubiera más autoridad del adulto, porque en el cole en el que estábamos antes habíamos perdido completamente la autoridad, los adultos. Los niños no nos hacían ni caso. Cuando hubo la transformación educativa, los profesores volvimos a recobrar la autoridad de verdad. Decíamos lo que hacíamos, es decir, las normas se cumplían. Había libertad, pero no había libertinaje para nada. Había unas normas muy claras en el centro y si esas normas no se cumplían, los niños tenían consecuencias, es decir, consecuencias naturales de sus propias decisiones, porque un pilar educativo para nosotras es libertad, pero libertad con responsabilidad. Es decir, tú no puedes decir que asumir responsabilidades si no te han dado libertad para poder elegir según qué cosas. Y luego, si queréis, concretamos, porque esto es muy teórico y luego con niños esto se tiene que concretar. Pero lo que tú comentabas, hay un periodo de adaptación. Yo te estoy hablando de un cole que volaban mesas y sillas, no te estoy hablando de un cole de niños que vienen de familias donde todo era... No, un cole donde volaban mesas y sillas. Y en ese cole... Estoy hablando de infantil de 3 años hasta sexto de primaria, 12 años. El cambio se dio en 6-7 meses. En 6-7 meses dejamos de ver bullying en todos los rincones, dejamos de ver maltrato entre niños, dejamos de ver agresiones, dejamos de ver niños que se querían escapar del colegio para ver filas en la puerta del colegio de niños que querían entrar. Se corrió la voz. Y empezaron a querer venir familias de toda la isla a querer matricular a sus hijos en ese colegio. Y aumentamos la ratio en un 40%. Es decir, había familias que hacían 40 kilómetros al día o 50 kilómetros al día. Allí en Mallorca es mucho. Es mucho. Sí, sí. Es decir, Aquí es lo normal, pero allí sí. Mallorca es como que si te fueras a otro país. Y hacían cada día esos kilómetros. Familias que se organizaban y compraron furgonetas de 7 plazas para organizarse, para traer a sus hijos, porque funcionaba. Pero ¿y cómo? O sea, yo, por hacer preguntas, ¿cómo metisteis ahí la disciplina o el respeto a la autoridad? Siendo coherentes. Es decir, ahora imagínate, tú tienes que imaginarte, yo te pongo ejemplos, ¿vale? En primaria, ¿vale? Porque en infantil es muy sencillo. En infantil tú a un niño le dices, aquí no corremos en un espacio, porque, por ejemplo, los niños podían estar en interior y en exterior. Porque sabemos que una necesidad auténtica de las personas, y sobre todo de los niños pequeños, es el movimiento, moverse, probar su capacidad física. Entonces, si tú a un niño de 3 años lo tienes sentado 5 horas al día, a ese niño lo estás maltratando. Vamos a empezar a hablar con nombres y apellidos. Entonces, nosotros no queríamos maltratar a niños, entonces esos niños, que lo habíamos hecho anteriormente, no estoy juzgando a nadie porque nosotros lo habíamos hecho, pero no funcionaba. Entonces dejamos que esos niños se movieran libremente, pero con normas. Es decir, dentro no puedes correr, pero yo te digo que sí puedes correr si tienes la necesidad fuera. Entonces tú te puedes mover y yo te puedo poner la norma de que dentro no puedes correr porque estoy cubriendo tu necesidad. Fuera sí puedes. Entonces el niño que corría dentro, no puedes estar dentro, tienes que salirte fuera. ¿Quieres correr? Perfecto, fuera. Buenas, señores. Café Puerto Rico de especialidad. Tenéis en la descripción el link para tener un 10% de descuento. Ya ha habido varias personas
que no les gusta cómo hacemos estos anuncios. Y solo tenemos que decir una cosa: vosotros tampoco nos gustéis a nosotros. ¿Y cómo haces para que no se quede? Porque los niños son así fuera y no... Esto es lo que se piensa todo el mundo que no ha vivido Por eso, No, claro, sí, está súper bien. Todo el mundo no, que no ha vivido este tipo de educación nos hacen estas preguntas. Es decir, yo estaba en educación primaria y a mí me encantaba el espacio exterior. Es decir, me encargaba de estar en el espacio exterior para que, garantizando que no pasaran, es decir, que los niños pudieran tener su libertad sin que hubiera agresiones, que hubiera autoridad, que allí todo el mundo pudiera jugar con su libertad sin sentirse perseguido por nadie. Es decir, niños de primaria de 6 a 12 años, cuando ya estaba funcionando el colegio de esta manera 2 años, pongamos por ejemplo, máximo en el espacio exterior yo tenía 15 niños de 130. Lo que tú me estás diciendo, que todos estarían fuera, no. No digo todos, uno que se quede fuera y no pase de vosotros. Bueno, que se queda fuera porque pasa de nosotros, porque necesita estar fuera durante una temporada. Hasta que llega un momento que ha cubierto su necesidad, porque este niño a lo mejor necesita estar fuera porque en su casa se están separando sus padres. O porque vete a saber lo que ha ¿Y visto. la clase, o sea, lo que son los conocimientos que le tienes que transmitir, si está fuera? Esto es otro adoctrinamiento para nosotras de cuando se creó la educación educativa obligatoria. Es decir, nos han hecho creer que tiene que haber unos contenidos que tienen que ser iguales para todos, porque son los buenos, que los dice el gobierno, que son los que tienen que ser, con una historia que tiene que ser esta, que se la inventan normalmente. No, sí, pero aunque eso lo eligierais incluso vosotros, por poner un ejemplo, si el niño está fuera, el niño no va a aprender igual que los demás. Sí. Sí, Pero si no está... Sí, pero sí que está. Pero necesita ese tiempo, Marga te lo explica, porque necesita ese tiempo de estar fuera para que esa parte expansiva, por la necesidad que tienen estos niños de esta edad de movimiento, esté cubierta para que cuando esté dentro esté on fire con aquello que... ¿Cuánto tiempo estuvisteis con este sistema allí? El total, 7 años. Sí, hombre, pues os dejaron tiempo. Yo pensaba que Sí. os hubiera antes. No. Incluso niños que fueron al instituto, porque es la pregunta que viene después. ¿Y qué pasa con el instituto? Siempre... niños que han ido al instituto, por ejemplo, nuestras hijas han ido toda su escolarización con este sistema educativo. La generación de nuestras hijas son las alumnas brillantes de todos los institutos a los que han ido. En el sentido de que son las más organizadas, las más autónomas, las más críticas, las más resilientes. Y no una. Es decir, y dirías, vale, bueno, vuestras hijas porque vienen de un entorno donde sus padres han estudiado. No, nuestras hijas fueron a este colegio donde los padres de los niños, la mayoría no habían estudiado. Entonces esos niños han ido a institutos donde esos niños, que seguramente con la educación que había antes en ese colegio hubieran sido un fracaso escolar. Por eso queremos expandir ese mensaje. ¿Cómo era es la una distribución de revolución. las clases? Claro, porque habéis dicho lo de no un pupitre por niño. Sí. ¿Cómo era? Son espacios educativos. Tú imagínate, si es un colegio de una línea normal, una línea quiere decir que hay un grupo clase por edad, ¿vale? Que será el caso. Pues en primaria habría 6 aulas, primero, segundo, ¿vale? Entonces desaparece la organización por edad y las aulas pasan a ser espacios educativos. O sea, ¿tampoco se parece a la gente por edad? No. El niño llega al cole. Me choca, ¿eh? Sí, choca muchísimo. Pero hay muchas iniciativas a nivel estatal que funcionan así, lo que son minoría. Y la gente tiene mucho miedo de hablar, no vaya a ser que nos vayan a mirar más de lo que nos miran. Y las clases, o sea, perdonad. bueno, que pues para mí... perdón, lo que te decía, no es que está súper que lo podamos explicar. Esas aulas pasan a ser espacios educativos. Por ejemplo, el espacio de ciencias es todo un espacio completísimo con materiales, libros, con diferentes maneras de poderte colocar para poder hacer tus proyectos, donde también se pueden elaborar talleres a los que tú, si quieres, te puedes apuntar, puedes solicitar que... Eso cuando son más mayores, ¿no? En primaria. En infantil también están estos espacios, Sí, pero... ¿Y el niño cómo es consciente de lo que se tiene que apuntar? O sea, perdona que te saque... Sí, pero no. curiosidad. Pues porque tienen intereses.
A ellos les interesa aprender. Y Con 5 años quería montarme en un cohete. ¿No? Yo no sé bueno, lo que quiero hacer. pues creas tu cohete. Pues yo qué quieres que te diga. Yo me alegro de que el profesor me orientara un poco, porque Sí, yo si no hubiera sido un loco. No. Hombre, es que el profesor te orienta a través del espacio, de los espacios, de las dinámicas que se dan. No tienen un sitio donde sentarse en sí ni nada. Sí, Bancos, ¿no? sí, pero no en esa mesa y silla individual. Eso lo entiendo. Esto no Pero está. porque eso me da más igual. Pero, por ejemplo, ya un poco más mayores, ya con clase de historia, por ejemplo. Claro, hay una clase de historia y el niño se puede ir fuera. Es decir, dentro de Pues la yo nunca hubiera aprendido matemáticas, ya te lo digo. ¿Eh? Sí. ¿Seguro? Bueno, dentro de la clase de historia no va a haber nadie que no quiera aprender historia. Entonces, los que van a estar en la clase de historia, todos van a aprender historia. Qué pena que no estéis en el instituto para ir a verlo, porque me encantaría verlo, Claro, porque me cuesta... Es normal. Me cuesta... Ya. Los maestros, teníamos siempre maestros que venían a ver el colegio. Por eso no gustó. Es decir, a la Consellería de Educación empezamos a molestar, porque esto a los maestros les empezó a decir qué está pasando en ese colegio, que la gente quiere ir a ese colegio, los padres quieren matricular a los niños a ese colegio y maestros quieren ir a ver qué está pasando. Entonces teníamos siempre maestros que nos decían, vosotras nos decís mentiras, aquí no hay 200 niños, aquí tenéis la mitad que están de excursión. Nosotros no, están todos. Porque no se creían por la tranquilidad que había en el colegio y había 200 niños que estaban eligiendo lo que querían hacer en todo momento, pero con una estructura. Claro, ahora para explicaros toda la estructura os tendríamos que explicar todo el proyecto educativo y tendríamos un rato y lo podemos hacer con ejemplos. Es que yo me pongo en la piel de un padre que le explicas esto del colegio y a mí me crearía rechazo, o sea, os lo digo de verdad, ¿eh? Yo sin verlo bien, yo pensaría que es algo de hippies, de verdad, ¿eh? Al no estar... O sea, desde el respeto absoluto, ¿eh? Pero, Sí. No, es que yo tengo que ser sincero, porque pero si no la gente que lo vea, que me conoce, va a decir, maldito hipócrita, tú quieres una enseñanza 10 veces más dura que la que dan ahora. Pero es que me parece como muy, no sé, en la vida yo creo que también a veces te tienen que guiar un poquito, no tú haz lo que quieras, porque yo que me dedico a lo creativo... Es que me hubiera dedicado solo a eso y la verdad es que no me hubiera venido bien, a mí por lo menos. Entendemos lo que planteas porque nos hemos encontrado con situaciones así, de familias que desconocen o incluso profesorado que desconoce esta manera, pero que no es una manera novedosa o hippie. No, yo quiero ver cómo metéis el orden ahí. Es una manera que muchos pedagogos a lo largo de la historia han probado siendo exitoso. ¿Cómo metíamos la disciplina? Porque has dicho una palabra, era una educación dura, ¿no? La disciplina estaba en todos los rincones, porque lo que ha comentado Marga, hay libertad de decidir cómo quieres empezar tu día. ¿Hasta qué punto tiene criterio? Tiene mucho más criterio si eres coherente Yo de niño no tenía criterio, era un niño. Bueno, tenías criterio porque no te dejaban elegir. No elegiste nada durante toda tu escolarización. Aquí tú decides si tú quieres empezar el día haciendo mates o castellano, ¿qué más dará? Pero tú tienes que cumplir con una estructura, que es lo que está diciendo Marga. Hay un proyecto, hay una organización. Para que tú entiendas, tú lo que haces es decir, tú lo que creas es que el niño quiera hacer las cosas. Es decir, tú creas el interés. La máxima del colegio es que el niño no pierda el interés por aprender, que es lo que mata el sistema educativo normalmente. Pero todo el mundo tendría que tener la misma base al final. Sí. Bueno, la misma no. O sea, me refiero a la misma de un mínimo de contenidos de todo, de manejo de todas las asignaturas. Sí, mucho mejor. A ver, la misma. Siempre hay gente que... Yo soy el letras. Yo tengo amigos que parece un ordenador a la hora de calcular de absolutamente todo, y yo tengo otro tipo de memoria y tengo otras habilidades, pero yo lo básico de matemáticas sí lo hice. Sí. Esto lo van a tener, esto lo tienen todos, incluso te diría que más. O sea, en esos 7 años vosotros habéis visto que todos conseguían ese mínimo de conocimiento, no los mismos, porque los mismos tampoco es ahora. No, mucho menos. Es que no sería real. Examinabais a los alumnos, ¿no? Entiendo que sí, todo eso. Ellos sí. Lo que no se examina la manera convencional. Es decir, la manera convencional es tema,
evaluación. Tema, evaluación. No se examina de esa manera porque no hay tema. ¿Pero si hay exámenes o no? Sí. ¿Y cómo hay examen si no hay tema? No, Bueno, mira, pero no hay examen. Autoexamen, es decir, son exámenes. ¿Autoexamen? Sí, espera. Déjame. ¿Cómo tú sabes hoy en día, como adulto, si algo te sale bien o algo te sale mal? Por ejemplo, ahora este podcast sabrás si te sale bien o te sale mal, porque el resultado final, digamos. ¿Vale? Entonces, eso era lo que hacían los niños. Su trabajo diario tenía un sentido para algo, no solo para la evaluación en sí, sino para algo. Por ejemplo, ahora imagínate, te pongo ejemplos concretos. ¿Cómo los niños querían hacer cosas? ¿Vale? Había niños que, la mayoría de manera intrínseca, quieren hacer cosas. Eso es la gran mayoría. ¿Vale? Los que no han pasado por el sistema, si empiezan con esta manera de educar, la mayoría quieren hacer cosas. Alguno que no quiere hacer cosas, pues ya hay una estructura que lo que hace es que se generan como unos grupos de referencia donde para tú poder hacer aquello que te gusta, ahora imagínate que a ti te gusta jugar a fútbol, ¿vale? Y lo que más te gusta en la vida es jugar a fútbol. Y tú como niño dices, no me interesa lo demás, pero fútbol me encanta, ¿vale? Entonces, nosotras teníamos como una estructura escolar donde si tú estabas en un grupo de referencia, llamábamos grupo de referencia, por ejemplo, me lo invento, que se llamaba Asamblea Avanzada, ¿vale? Y en ese grupo de referencia tú podías crear grupos de deporte, equipos de deporte. Pero para estar en ese grupo de referencia, tú tenías unas obligaciones. Y las obligaciones diarias, que no te podías saltar ni un día de tu vida. Y esas obligaciones eran apuntarte a 2 talleres diarios. Al final del día, hacer un registro de lo que habías aprendido a lo largo del día. Ir a una serie de reuniones donde se debatían la organización del centro. Con gente de edades muy diferentes. Claro, los que estaban en ese grupo. Pero si es que hasta a nivel de deporte eso es un crimen. No, el club de deportes no. El grupo de referencia. Luego tu equipo de deporte lo hacías con tus amigos si querían, si estaban en ese grupo. Pero si en ese grupo y esa motivación... 3 años a nivel de... No, ya no lo querías. Sí. No. Es decir, tú eras el responsable, tú eras el presidente de tu equipo de fútbol. ¿Vale? Es decir... ¿Y evitabas el bullying con esto también? Totalmente. Uf, me cuesta mucho intentar verlo. Pues sí, totalmente, se desapareció. Pero el tema, o sea, lo de los exámenes a mí no me ha quedado claro. Sí. ¿Cómo que te autoexaminas? La estructura que Marga está explicando te lleva a cumplir con unos objetivos diarios, ¿vale? Los exámenes, así como está organizado a nivel tradicional, con un libro, normalmente de una editorial, o con un contenido creado del profesor, todos los niños trabajan ese tema, cuando termina el tema se tienen que examinar, ¿vale? Pero el examen no es garantía de que hayas aprendido nada. Tú lo sabes, tú haces una vomitada allí de ese contenido, tienes una nota y se acabó. Y a cabo de 15 días, si te vuelves a examinar, sacarás otra nota, ¿vale? Entonces, la estructura es aprovechar todo el interés que tiene ese niño, que para cada niño será diferente. O sea, es una educación muy, muy personalizada, yendo muy, muy, muy al interés particular de ese niño o de ese grupo, porque los niños al final, por afinidades, pues crean desde ese club de fútbol, es su motivación, pero para llegar allí tienen que cumplir con unos objetivos diarios. Y uno de los objetivos, por ejemplo, de ese equipo, de ese grupo de referencia, no de equipo, del grupo de referencia, es, por ejemplo, que hayas pasado una serie de pruebas de actitud, ¿vale? Que tú tienes, que el profesor tiene que preparar, que están allí, y el niño se autoexamina, porque si no, no puede conseguir su objetivo final, que es estar, por ejemplo, en este equipo de fútbol. ¿Y la promoción ¿vale? de curso? Entonces, también está. La promoción de curso... y eso sí es por edades, ¿no? Hasta el final. Promoción de curso en este tipo de colegios, digamos, se da a final de sexto de primaria. Es decir, los niños solo pueden repetir. Ah, solo hay una promoción entonces. Porque es lo legal. Es decir, los niños solo pueden repetir una vez en infantil y tiene que ser casos
exagerados. Es decir, tiene que haber trastornos, De problemas sí. y otra vez en educación primaria. Entonces, por mucho que tú quieras que repita 5 veces, no se puede legalmente. De hecho, ahora lo que están haciendo las leyes educativas es que cada vez Sí, pasa todo el mundo, pase prácticamente. todo Sí, el es mundo. verdad, eso es cierto. Entonces, no. No, sí, yo creo que lo de ahora no funciona, pero yo creo que no funciona porque no es nada estricto Pero es que y porque es todo ideología. esto es muy estricto. Esto es muy estricto. Muy Es que estricto. vamos a ver si consigo... Claro, tú imagínate con este ejemplo, ¿no? Muy estricto. Que decíamos, si tú no cumples a diario con todo aquello que estaba todo muy, muy bien es el pensado, castigo? pedagógicamente, que no puedes estar en aquello donde tú... Ese es el castigo solo. Es una vivencia, o sea, el niño quiere ir a esa obra de teatro porque O sea, pero se ha apuntado... un niño rebelde que la lía, ¿cómo le...? O sea, por ejemplo, si quiere jugar al fútbol, le prohíbes jugar al fútbol. Ya no, puede salir al espacio externo. Es que no, este niño rebelde que la lía ya no va a llegar aquí. Es decir, este niño rebelde que la lía ya va a estar parado antes de. Es decir, ahora imagínate un niño que... ¿Pero y dónde le metes? ¿Qué haces con él? Acompañamiento. O sea, estás con él todo Hay el un rato. maestro, hay maestros para estos casos en concreto dándole una atención súper personalizada a este niño. Pero enseñándole algo, porque... Claro, O sea, evidentemente. está castigado y a ese sí le enseña. No hay no. castigación, no hay castigo. Y entonces, No se vive ¿cómo haces como que un aprenda? castigo. No. A ver, es que no teníamos esta vivencia, O sea, Roberto. yo, con todo el cariño del mundo y el respeto del mundo, pero es que me quiero enterar, porque es que me choca mucho. Claro. ¿Y bien qué haces haciendo las preguntas? No, pero Ahora te yo te digo. Desde el buen rollo, ¿eh? Sí, No, sí, no, sí, no, nosotros- mal porque es un placer teneros aquí. No nos Pero me incomoda, choca. no nos Estamos incomoda porque estamos acostumbradas. acostumbradas. Es que ese niño que la lía necesita que lo estén mirando más que aquel que no lo lía, entendiéndome que todos necesitan que los miren igual, pero ese niño que la lía por algo, Roberto. Está pasando algo en él. Algo está ocurriendo en su entorno que no tiene por qué ser para nada el escolar, porque el escolar ya sabes que viene después. El primero es el familiar. Vamos a ver qué contexto tiene. Y a través de ese acompañamiento... No puedes cambiar. No. Mi familia era horrible, por ejemplo. No la voy a Problema. cambiar. Yo me tiré toda mi infancia castigado, el 70%. Es que yo me veo a mí mismo ahí y digo, es que os hubiera vuelto locas. No, pero hubieras disfrutado mucho. Bueno, pues sí, no hubiera estado Hubiera- castigado. Sería lo bueno. Y hubieras aprendido mucho. Muchas cosas que te perdiste por estar castigado. ¿O no? ¿No estuviste cara a la pared? Sí, mucho. Tiempos muertos, que nadie Bueno, te en el miraba. colegio de curas te pegaban también, te hacía falta, ¿eh? O sea, Es que no hace falta ser un colegio de curas, Roberto. Estamos hablando de la escuela yo pública. fui un concertado y Igual. ahí me apretaban mucho de castigos. Sí. Pero yo creo que sin esa... Yo te voy a ser sincero, yo creo que sin esa disciplina yo me voy a perder, ¿eh? No. A ver, nosotras teníamos la experiencia de los que se echaban a perder con lo que teníamos. Es decir, Y eran muchos. y eran todos, prácticamente todos. Se echaban a perder y los perdíamos en el camino, porque los que no los perdíamos en el colegio, que no se podía, porque eso, educación obligatoria, se perdía en el instituto. Eran niños que acababan cuarto de la ESO y casi ninguno seguía estudiando. Entonces allí era lo que teníamos, o hacíamos un cambio o ¿qué estábamos haciendo? Estábamos haciendo de guardería, de personas encima estando mal, esas personas. Ahora yo te pongo el ejemplo de un niño para que entendáis un poco cómo es el día, o podría ser el día de un niño que estaba en una asamblea de las avanzadas. ¿Vale? Entonces, estos niños se programaban sus semanas con una semana de antelación. Es decir, nosotros los maestros teníamos una organización temporal a semanas vista, ¿vale? Entonces esos niños con semanas de antelación se iban a ordenador, porque esas asambleas avanzadas ya podían tener acceso a ordenador para organizarse, no para buscar información y organizarse, no para, ya lo sabemos, para navegar por Internet. Entonces esos niños se planeaban la semana para cumplir sus propios objetivos. Entonces ya llegaban el lunes por la mañana sabiendo lo que tenían que hacer, porque ellos, la semana anterior, se habían programado todo lo que tenían que hacer. Y se comprometían. Y se Pero, comprometían. ¿cómo Estamos que hablando se- de primaria. ¿Se programaban las asignaturas del día? Sí. ¿Ellos? Los talleres. Sí, sí. ¿Y quién las impartía? ¿Los profesores? ¿Os decían a vosotros, vamos a dar esto? Sí, había solicitudes. Es decir,
Es que el engranaje es tan... Sí, Guau. esta organización era súper importante para ellos porque ellos sabían que a lo largo de la semana tengo que hacer 2 horas de plástica, 3 horas de Para asignaturas castellano. concretas sí hay. Pero ellos no lo viven así, ni la docencia pero se da ellos así. Ellos pueden no elegir una y no elegirla nunca, por ejemplo. No porque no estarían en ese grupo. O sea, es obligatorio que cojan todo, ¿no? De Sí. todo. Pero da igual el orden en que lo hagan. Vale, Porque sí, si sí, tú- pero quiero decir, si a mí me das la opción de no hacer matemáticas, por ejemplo, o algo que me aburriera. Bueno, matemáticas a lo mejor sí me hubiera gustado si hubiera sido distinto, pero música, me daba igual. Yo jamás hubiera cogido música. O sea, hubiera cogido historia, deporte, no sé qué, Ya. filosofía, que me encantaba. Jamás hubiera cogido música. Si estabas en esa asamblea, tenías la Es obligatorio, ¿no? obligación de ir a ver. Es decir, Pero porque- obligación o obligación, porque has hecho así. No, obligación. Es Te has decir, puesto comillas. No, ¿por qué? Porque tú decidías estar en esa asamblea. Pero si decido no ir para no coger música, por ejemplo, Bueno, eso no lo hacía nadie. Porque no coger música menos mal que no estaba yo en implicaba... ese instituto. No lo hubiera... Hubiera sido muy creativo, seguro. No, yo no te conozco cuando eras pequeño, pero imagínate que hemos visto de todos los perfiles. Y incluso niños muy que nos hacían ser muy creativas, porque esto se fue perfeccionando gracias a ellos. Lo que había al principio no era lo que hubo al ¿Tenéis final. oposición de compañeros en el instituto? Es que no me lo creo. Sí, claro que claro. sí, que teníamos Bueno, oposición. lo que te decía de ese niño ya venía con lo que sabía lo que tenía que hacer, los talleres a los que se iba a apuntar, con quién los iba a hacer, ¿vale? Incluso había una herramienta que se llamaba solicitud, que ellos nos solicitaban a los maestros lo que necesitaban para lo que querían aprender. Entonces, en nuestro cole, paradójicamente, no lo hubiéramos pensado nunca, pero nació así, les gustaba el teatro. Nos sorprendió muchísimo. A mí Entonces, también me sorprende. imagínate, nos sorprendió muchísimo, nunca nos hubiéramos imaginado que en ese tipo de colegio naciera esa necesidad. Entonces, nos hacían solicitudes cada 2x3 de que solicito que la maestra, por ejemplo, Maribel, porque nos cae bien, por lo que sea, esté 1 hora a la semana disponibles para nosotros. Y también solicitamos que los miércoles de las 11 a las 12 el espacio de comedor donde está la tarima de teatro esté disponible y que nadie la utilice. También solicitamos y empezaban a solicitar. ¿Y no se hacían troleos ni os intentaban vacilar? No. Muy Yo poco. es que me impacta, de verdad. Es que veo el Muy sistema y digo, es que ¿Sabes qué por pasa? todas partes hay No, cosas no. malignas. ¿Sabes dónde había ese troleo? Cuando nosotros fuimos implantando esta organización con los años, entonces teníamos grupos, vamos a decir, de 5º y 6º del sistema anterior, porque imagínate, teníamos que ir, no fue, venga, ahora tú que llevas ya 6 años en la escuela conociendo la organización tradicional, ahora de golpe y porrazo puedes hacer lo que quieras, ¿vale? Entonces, esos niños que estaban en el impaso, que al final no vivían esta escuela en su esencia, estos niños sí que intentaban trolear, ¿no? Cuando tú le presentabas una solicitud, te pedían la carta de los Reyes Magos, para que me entiendas. Porque es como, ¿me dejas elegir? ¡Buah, yo te lo pido todo! Claro, venían a dirección y te entregaban eso y claro, era como, no, cariño, esto no, porque esto, tienes que cumplir esto. ¡Voilà! Pero si solo te he pedido esto, ya, cariño, pero es que tú tienes que cumplir esto. Aquí está esa responsabilidad, no pedir y hago lo que me da la gana. Ellos lo vivían así. Los niños que, como en este caso, la promoción de nuestras hijas la hemos sacado porque empezamos el cambio con ellas, con ellos, con este grupo, pero pasaron muchas promociones porque estuvimos unos 7 cursos escolares, entonces vimos todo el cambio, 7 u 8. Y el que hizo todo eso luego tuvo que pasarlo mal, ¿no? En el cambio. Porque... No, al revés. Al No, revés. pues si a mí me dan libertad y luego me tienen así, sería una tortura. Bueno, porque al final la persona humana se adapta y este tipo de organización donde el niño vive continuamente, que es libre, pero tiene una responsabilidad, hay una autorregulación, tanto física, emocional, académica, dentro de unos baremos. A ver, somos
profesionales de la educación. Nosotros nos interesa que todo esté organizado de la mejor manera, pero con el objetivo de que sea el niño el protagonista, el cliente número uno, no el papá o el maestro, que es lo que pasa en el sistema. El cliente O el Estado. El cliente del colegio tradicional no es el niño, porque el niño no vota. El niño solamente tiene que aceptar aquello que le viene dado, sin poder elegir. Entonces, estos niños que viven una estructura diferente, cuando se van a otra, que puede ser tradicional, como un instituto o otro colegio, porque también teníamos familias que por motivos personales se tenían que cambiar a otro colegio y el colegio era diferente. Habían trabajado durante muchos años la resiliencia, poder cambiar, poder sentir de decir, pues mira, yo podría hacer este trabajo en vez de en pareja, en grupo, y profesores decir, pues sí, no me lo había planteado. Niños que quiero ir al baño, o sea, no puedo ir al baño esperando un sí o no, quiero ir, voy al baño. Cositas así, te pongo ejemplos muy banales, pero queda que esa estructura que puede ser estricta o cerrada, para ellos no lo viven así, porque han vivido muchos años de una manera muy diferente, de donde se han sentido respetados en todos los sentidos. O sea, yo creo que eso, por ejemplo, lo del baño, es que a mí me choca mucho porque puede ser que consigáis que la mayoría tenga conciencia y no vaya a perder el tiempo, pero es que en mi clase lo de ir al baño era para fastidiar, irte, Claro, joder al profesor e intentar escaparte. Claro, por lo que estamos diciendo, porque es un rollo. O sea, el necesitas colegio moverte. así como está, no te Cuando eres puedes más mayor, mover. yo no, pero, porque yo fumar no fumo nunca, pero los de mi clase sí van a fumar al baño. Ya, Eso- pero eso- si te puedes ir cuando quieras, vas a todo el rato echar de pitis allí. No, porque ya no vas a tener tanta necesidad de ir. De fumar. No, de No, fumar. fumar, no sé, Es que no. en primaria esto no, No, pasa. vaya, no, estoy hablando un poco ya más, En porque este secundaria. sistema es para todos. Claro. Sí, pero ya no tendrás tanta necesidad, ya no hablamos de fumar, sino de salir. ¿Por qué? Pues porque te están cubriendo las necesidades. O sea, hay unas personas profesionales de la educación que saben muy bien cuáles son las etapas educativas de los niños, que saben muy bien o deberían saber muy bien qué es lo que necesitan en cada momento, y tiene que haber un espacio, un tiempo organizado para ello. No todo el mundo por igual, porque tú te ha tocado nacer en el 84 y eres de diciembre, pero tú estás con niños y niñas de enero y hay un año de diferencia. Ese niño tal vez no tiene intereses comunes con su grupo clase y se relaciona mejor con los del grupo de después. Por ejemplo, no se permite. Entonces ese niño, claro, no le interesará nada a lo mejor de lo que se está dando. Entonces ya no hay tanta necesidad, porque está la posibilidad de salir. Y cuando el niño prueba los primeros meses, que te hemos dicho que se necesita un proceso de adaptación, los primeros meses, claro que lo intentan y están todo el rato y lo ven, pero después, cuando ven que, ostras, es que yo quiero formar parte de este grupo equipo de fútbol, o de este equipo grupo de teatro, o yo me interesa crear con mis amigos pues una empresa, porque nosotros queremos vender, pues yo qué sé, pulseras. Sí, sí. Sí, emprendeduría desde pequeños. No, eso se dio. Esto se da en los coles tradicionales, está. Lo único, ¿cuándo lo hacen los niños? Lo hacen en el patio, y si pueden, porque en el patio también tienen que comer en el tiempo del recreo. Entonces, cuando, ¿entendéis? Se crea la estructura perfecta para que ese niño no tenga esa necesidad de estar saltándose la norma, porque se siente tranquilo. Tiene necesidad de engañar. Es decir, puede ir más con la verdad por delante. Porque, ¿qué hace? ¿Qué pasa en un cole tradicional? Un niño que no quiere aprender va a engañar al profesor, va a hacer como que escucha, o va a estar molestando al vecino. Pero no podemos obligar a nadie a aprender si esta persona no quiere aprender. Incluso a día de hoy, para obligar a atender a los niños, hay una sobrediagnosticación de la infancia. Es algo escandaloso. Si vamos a datos, tenemos, y en España más que en otros lugares, tenemos una sociedad muy sobrediagnosticada. O está pasando algo que los papás tenemos hijos diferentes que tienen que tener diagnósticos,
o es que la sociedad está cambiando, no sabemos qué está pasando, pero tenemos una sociedad muy diagnosticada. Lo comentábamos antes también, que cuando hay un cambio y la escuela empieza a ser más a favor del niño, la necesidad de diagnosticar desaparece. Y lo que antes diagnosticábamos 10 casos, pues pasamos a tener que solo diagnosticar 1. Entonces, ¿qué pasaba con esos 9? ¿Que era que se tenían que adaptar a algo que no les convenía o no les venía bien, o es que realmente necesitaban esa medicación? Porque estamos hablando de medicaciones. La farmacéutica es una industria. Es que ya hay muchos psiquiatras que están hablando de la psiquiatrización de la infancia. Ya hay psiquiatras, hay psicólogos, porque es algo alarmante. Tenemos compañeras nuestras, una clase en Mallorca de niños de sexto de primaria, 12 niños de sexto de primaria, 12, una clase de 12, muy poquitos. Hay 10 diagnosticados, esto es un escándalo. Y se sigue haciendo lo mismo que se hacía antes, porque 10 niños diagnosticados implicaría 10 maneras de hacer diferente, porque cada uno de esos niños necesita, según nos dicen, algo diferente, pero se está haciendo lo mismo, pero tenemos 10 niños diagnosticados. ¿Qué está pasando? Nuestra misión, o lo que nosotros queremos, por eso venimos y contactamos con vosotros, aparte que nos gusta también mucho vuestro mensaje, porque también hay ese mensaje de crítica, de ver que algo no está funcionando en la sociedad, es porque tal vez lo que tenemos a día de hoy se empezó a gestar hace 200 años, cuando se creó. Hace un tiempo nos dijeron que la educación obligatoria era para todos, para un bien de la sociedad, ¿vale? Y yo entiendo, de cada vez entendemos más, que es un bien no tanto para la sociedad, sino es una manera de adoctrinamiento social, así como está estructurado. Porque nos meten 13 años de nuestra vida que lo que sí o sí va a aprender la gran mayoría de ellos va a ser a obedecer, ¿vale? Porque es lo que sí o sí aprendemos en el sistema educativo. Siempre va a haber un tanto por ciento, un 20% que se van a rebelar y van a decir, no, yo me he rebelado del sistema. Pero ¿cómo tenemos la sociedad de hoy en día? Que es lo que hablamos muchas veces. No nos mueve nada, nos pueden hacer de todo. Y nosotras creemos firmemente que esto nos lo meten a saco desde los 3 años que nos meten en el sistema educativo. Y ahora hay políticas que nos quieren meter desde los 0 años. Están quitando a los hijos de sus padres. Y esto es así. No, sí es cierto. Pero ¿creéis que se enseña a obedecer? Porque se critica mucho también las últimas líneas en educación del prohibido prohibir. Se escuchan a muchos profesores diciendo que los alumnos ya no hacen caso. La figura de autoridad del profesor ha perdido peso. Sí, pero lo que sí que es verdad es que es gente muy aislada e individualizada. Es decir, sí pueden ser gente que no hace caso y demás, pero no es gente que te pasa algo y sale a la calle como pasaba antes. No. Pero claro, el sistema sí que son, lo que dices tú, son 200 años, pero hace 40 años, 40 años en España la gente, si pasaba algo, se salía a la calle. Es decir, porque no era obligatorio. Aunque sea el mismo sistema, algo han tenido que recrudecer porque la gente es más dócil ahora que en los 70 o en los 80. Claro, y nuestros abuelos. La dictadura, la gente era más rebelde al final de la dictadura que ahora. Entonces, claro, sorprende. Pero nuestros abuelos apenas, es decir, ellos iban al colegio, o mi abuelo, en mi caso, mis abuelos. Tienes que estar menos tiempo ahí metido. Claro. Y después del colegio no tenían tropecientas actividades extraescolares donde otra vez había un adulto que les decía lo que está bien, lo que está mal, lo que pueden hacer y lo que no pueden hacer. No había ese adoctrinamiento que hay hoy en día. Tenemos a los niños institucionalizados y esto es, para mí, nuestro mensaje es, padres, madres, daros cuenta, porque lo que te pasa a ti es lo que nos encontramos normalmente. Cuando tú hablas de esto, la gente se revuelve porque nos lo han metido en la sangre. Y, señores, no, nos han engañado. No es un bien para la humanidad. La educación pública para todos, la que tenemos. No, eso sí, iba a decir, la educación pública sí, pero esta no, claro. Exacto. No es El problema es que la gente, yo creo que ahora se educa con esto. Fijaros lo que os digo también. Bueno, eso es otra, eso es como la industria farmacéutica, Sí. eso es otra. Ya nos meten los Chromebooks en los colegios y nos meten las licencias de Google, donde los niños ya van a tener, todos los niños de hoy en día ya tienen un correo Gmail. Están comprando datos. Todas estas grandes empresas están usando a los niños. Datos infantiles. Y esto lo venden los estados porque lo permiten de alguna de las maneras. ¿Qué pasó en nuestro colegio? Esto ya no se permitía. El hecho que tú haces que el niño de alguna manera
sea responsable y libre, ¿qué pasaba con la historia? Lo que me pedías tú, ¿qué pasaba con la historia? Pues que había libros de historia que contaban la misma historia desde diferentes perspectivas. Entonces, ¿qué pasaba? Que en una clase de historia había un niño que decía, no, que es que aquí cuenta esto, y el otro decía, no, es que aquí cuenta lo otro, y el otro decía, no, es que aquí cuenta lo otro, entonces, ¿cuál es la verdad? Y aquí los niños empezaban a cuestionar y decir, es que tal vez diferentes libros, diferentes autores contando lo mismo, hay diferentes realidades. Claro, es que sí, que la historia no existe una visión de la historia. No existe una visión de la historia, pero esto solo se puede dar. No, la historia se enseña muy mal. O sea, yo te lo voy a admitir, que es lo mío. La historia se enseña muy mal. De hecho, para mí, los libros de historia de cuando yo era pequeño, cuando los he mirado luego de adulto, porque los he mirado, para mí es propaganda. Pero vete a la historia porque es tu campo, pero yo te digo, vete a todo lo demás se enseña muy mal. Yo estoy estudiando neurociencia ahora, en estos momentos, para entender cómo funciona el cerebro, porque lo que me impresionó a mí es cómo en tan poco tiempo, haciendo estos cambios, había estos cambios tan brutales en las personas. Entonces, tiene que haber una explicación, de alguna manera. Entonces, yo lo primero que ahora ya hay pruebas científicas es que, por ejemplo, aprender a leer y escribir, empezamos a estar preparados, la mayoría de las personas, a partir de los 6 años. Aprender con alegría, ¿vale? Aprender con sufrimiento, un niño de 4 puede, pero aprender con alegría a partir de los 6 años. Entonces, si esto lo sabemos, ¿por qué cada vez hay más políticas educativas que obligan a las escuelas de educación infantil, de 3 a 6 años, a obligar a aprender a leer a los niños? Que esto va a hacer que esos niños tengan dificultades futuras con la lectoescritura, que es lo que nos está pasando hoy en día con mogollón de personas que no entienden lo que leen. Y esto es porque hemos enseñado cuando no tocaba a leer y escribir. Eso hace tiempo no se sabía, pero ahora ya se sabe. Y ya hace tiempo que se sabe. Y hace tiempo que se sabe. ¿Y la digitalización no creéis que también ha hecho mucho? Esto es alarmante. Cancerígeno. Esto es un cáncer. Sí, es un cáncer. Y como no pongamos remedio, no va a haber un niño del Los países futuro. donde empezaron a moverlos, en los países nórdicos, lo han prohibido ahora. O sea, yo creo que no hay mayor prueba. Pues es que en España vemos que hay un problema, nos pasa con todo. Vemos que hay un problema por hacer lo que estamos haciendo y en vez de decir, lo mismo hay un error, no, vamos a ir un poco más. Es que yo sería igual de radical que igual que puedes meter en la cárcel o poder quitar a un padre, su hijo, porque le da de fumar, lo mismo con una pantalla. Es que Es yo que he yo visto, creo que es criminal eso. he visto padres que no le prestan nada atención a sus hijos. Yo, por ejemplo, recuerdo que, bueno, mis padres, pues, los valoro mucho porque leían conmigo, se sentaban a ver cuentos y demás, pero veo padres que, bueno, que le dan un móvil a su hijo y pasan completamente de él y no fomentan en él como hábitos de, pues, sanos de lectura, lo que tú dices, porque sí, en el colegio pues tienes esas horas lectivas y por muy bien que lo haga el profesor, si luego fuera de ahí los fines de semana y el resto del día se pasa delante de una televisión o delante de un ordenador, en una pantalla, Y tú frena imagínate mucho. que ese niño o niña, si está en un colegio pro este tipo de iniciativas, de nuevas tecnologías implantadas en el aula, niños de infantil, 3, 6 años, primaria, secundaria, ya en horario lectivo están con un Chromebook. O sea, están 5 horas con un ordenador, cuando salen tienen una tablet, un móvil a su disposición. Entonces, Sí, que lo están 8 horas al día. ¿no? claro, viven una vida. O sea, ¿qué nos trae la nueva tecnología? Nos trae que todo tiene que ser fast, porque todo es rápido. Lo estamos viendo, las tendencias. Vosotros sabréis más de la tendencia de la necesidad que tenemos de que sea rápido, que sean reels rápidos, porque los vídeos que son más largos ya no se ven. Entonces, estamos con los niños en ese problema. Cuando nosotros íbamos al cole, el cole era un rollo. Porque tenemos que reconocer que era un rollo. Pero cuando salíamos del cole, tú tenías a tu grupo de amigos o te gustaba, tenías algo que te gustaba y tú dedicabas tiempo a ser creativo, a lo que sea, porque cada uno tiene sus intereses. Tenías ganas de verte con tus compañeros y jugar y si tenías que hacer un trabajo, pues mira qué guay, o no, depende de cuál era tu interés. Tenías ese tiempo para ti. El cole era un rollo, vale, pero no se llenaba el tiempo fuera del cole con una pantalla. Era un tiempo más
lento, más tranquilo, el niño conectaba, como tú dices, con mamá, con papá, que me prestaba atención, que me miraba, que a lo mejor tú recuerdas que papá y mamá estaban mucho tiempo contigo, pero a lo mejor estaban 10 minutos, ¿vale? Porque el niño no tiene la concepción de tiempo que tiene un adulto, no es lo mismo. Pero estaban allí. Ahora es un cáncer. Es un gran problema. No, para mí esto es de los mayores problemas que hay. Llenamos el tiempo a los niños de hacer. Pero en adultos también, ¿eh? Yo cuando, por ejemplo, me dicen, no, eres un exagerado, digo, dale a control parental en el móvil. 9 horas, 10 horas, porque claro, la media es más baja, pero no todo el mundo está en la media. Y yo le digo, ¿no te das cuenta que estás más con el móvil que durmiendo? Pues con los chavales pasa igual. Lo grave de verdad es que en nuestro caso sabemos lo que es leer un libro, hemos tenido experiencias. Los niños que se educan de esta manera no van a tener la capacidad, y eso es lo realmente grave. No, es decir, le cuesta leer una página. No van a poder, le estamos quitando una capacidad. Van a tener otras, pero esta capacidad no la van a tener. Entonces, esto es más preocupante para nosotras todavía, porque el adoctrinamiento, la herramienta de control social que habrá en ese momento será brutal, porque ya no podrán acceder a diferentes fuentes de información para poder ellos crear su propia información, porque no van a tener la capacidad. Ya no es que no quieran o no quieran, es que no van a tener la capacidad. Porque son niños que están en desarrollo neuronal. No es lo mismo nosotros, porque las nuevas tecnologías nos han venido con el cerebro formado. Ellos tienen el cerebro sin formar, está en crecimiento. Hasta los 20 y pico años, el cerebro está en crecimiento. Entonces, estamos mermando sus capacidades. Es gravísimo. Y no hay ninguna política educativa que haga esto, se moje de tal manera de decir prohibido, a riesgo de que pues no sé cómo se puede hacer con los padres, pero hasta ese punto de decir, si yo te veo en un bar que tienes el niño de 2 años con la tablet mirando unos dibujos, lucecitas, y tú a lo tuyo, igual que diríamos que es mal padre porque el niño de 2 años está fumando, pues lo mismo, es que es lo mismo, es igual, incluso peor. Porque sí. Incluso peor. Porque te dejan tonto directamente. Claro, y de ahí que haya más casos de diagnósticos y cada vez se van a inventar más, porque lo que al final pasa es que se crean estas patologías que al final no es el niño que tiene el problema lo tiene el sistema. Yo sobre esto, o sea, entiendo lo que queréis decir, pero yo creo que aparte de que se diagnostica mucho de que no se intenta pelear, intentar ayudar a la persona, sino, no, es que tiene esto, da igual. Creo que también ciertos problemas, sobre todo a la hora de relacionarte, los tienen precisamente por las tecnologías y por cómo son las cosas. Es decir, hay veces que no es que diagnostiquen mucho porque no quieren indagar, sino que hay gente que desarrolla esos problemas de verdad por las tecnologías o por otras cosas. Pero el tema es... El tratamiento es una pastilla. El tratamiento normal sería quita la pantalla. Y tratamiento con un profesional, sí. Pero no, el tratamiento habitual es, un niño que toda la tarde está con pantallas, llega al cole, no puede estarse sentado porque ese cole es muy aburrido, porque él necesita más movimiento, porque está habituado, tiene esa necesidad química, porque es química del cerebro. Pasa con niños y no niños, ¿no? Porque los psicólogos también... Yo, por ejemplo, cuando estuve una temporada yendo a uno y busqué aposta uno, que sé que no es de drogar a la gente, y a mí me ayudó y me fomentó a ser mejor. Pero si a mí me hubiera dado pastillas, me hubiera jodido la vida. Te hubiera jodido la vida. Pero por mi entorno, gente que ha ido al psicólogo, a ellos sí les han empastillado por cosas que en realidad, con un poco de trabajo y unas herramientas, tú lo solventas. Es decir, yo creo que es que se fomenta el pastillita de dormir. Claro, porque no pastilla implica cambiar en tu entorno. No cambias nada con una pastilla. Porque con una pastilla cambias el síntoma. Es decir, esta estructura que hemos dado pinceladas, porque podríamos indagar mucho, de hecho somos expertas en eso porque lo hemos vivido, lleva mucho trabajo. O sea, ¿entiendes? O sea, de ahí que antes hemos hablado de vocación o funcionario. Lleva mucho curro. Crear una estructura para poder atender a todas estas dudas, alarmas que salen, porque lo tradicional es lo que conocemos. Esto lo digo porque como la estructura cuesta, lleva trabajo, es más fácil para el sistema no
como obligar a que se lleve a cabo esas horas de trabajo por parte, en este caso, de funcionarios, profesorado, es más fácil crear una patología y que cada vez entren más niños allí porque todo tiene un interés. O sea, nuevas tecnologías, Marga lo ha lanzado, o sea, hay licencias Google, han entrado en los colegios y son herramientas maravillosas, si tú le queremos poner un calificativo. ¿Por qué? Pues porque ayudan a organizar tu trabajo, pero a cambio de, yo no sé el qué. De datos. Pero son datos a millones. Es más fácil eso, porque hay un interés. La medicalización, igual. Es más fácil empastillar, es más fácil no mirar qué estructura necesita ese niño, qué es lo que está pasando para estar así, y al final el problema lo tiene el niño, en vez de mirar que el problema lo tiene el sistema. Y que volvemos a lo que ella nos ha preguntado. Las políticas van cambiando, pero al final no se cambia nada. Cambian las palabras. Cada vez tenemos... Porque eso lleva trabajo. Lleva quererte formar, querer indagar, hablar con pedagogos, leer muchísimo, formarte, viajar a otros países de Europa, a otras localidades de España donde se llevan a cabo iniciativas así, para tú poder nutrirte como profesional de la educación, para dar de verdad respuesta a los niños del siglo XXI, no del siglo XIX, porque la escuela de hoy es una escuela del siglo XIX, ¿entiendes? De ahí que podíamos hablar mucho de esa parte pedagógica, no es el momento, pero hay temas muy, muy graves, alarmantes, que nosotros queremos salir y hablar porque nosotras hemos tenido que tomar una decisión de decir, si nos mantenemos aquí, en lo que estamos, con un proyecto maravilloso, la gente no nos entiende si no lo vive. Entonces, es difícil de ver. Claro. Por eso queremos que la gente conozca que sí es posible. Porque una de las cosas que también nos han grabado a fuego es el miedo. El miedo a hacer un cambio, porque lo que ya hay, que es lo que estamos hablando, ¿no? ¿Por qué la gente no habla? Pues yo me quedo así, es mi zona de confort. Bueno, pues sí, es verdad, este niño... Es que la figura de la escuela, de lo que dices tú, de un adulto que todo el rato te están monitorizando, quizá luego después también te siguen monitorizando, claro. A mí soy el típico que le siguen castigando a día de hoy, pero es verdad que la mayoría de la gente no es así. No, y que va a haber problemas de verdad, en el sentido de que en nuestro tiempo, no tanto el tuyo, pero es decir, nosotras no había la herramienta que están haciendo hoy en día, que son las nuevas tecnologías y la inteligencia artificial, ¿vale? Entonces, en nuestro tiempo teníamos la capacidad de que, aunque nos aburriéramos como ostras, poder mantenernos sentaditos, algunos, pero la mayoría mantenernos sentaditos y hacer así con la cabeza al profesor, pensar con las musarañas. La gente ahora no puede aguantar, ¿verdad? Pero ahora no se puede. Y hay gente incluso... Yo tengo 39 ya. De hecho, ayer fue un cumpleaños. Felicidades. Gracias. Y hay gente muy poquito más joven que yo, hablando de gente de 35, 34, que en realidad sí ha tenido una enseñanza más como la que haya podido ser la nuestra, y estar a lo mejor en formaciones o en cosas que hacemos nosotros, y coger y estar mirando el móvil y decirle, oye, tío, dices que yo no puedo estar más de 15... Pero gente más mayor, yo lo siento, o sea, de pedirme perdón, lo siento, Robert, pero es que yo no puedo estar una charla que has dado de hora y pico sentado y si dices que no puedo, no sé por qué, pero no puedo. Y es como, yo sí sé por qué. O sea, que incluso gente que se ha formado el cerebro con libro... Deberían pasar por un proceso... Claro, es que esa es otra cosa. De desintoxicación. A lo mejor llevan 15 años sin leer un libro y... Es un proceso de desintoxicación. Has entrenado a tu cerebro para funcionar de una manera concreta. Entonces ahora tienes que volver a entrenar el cerebro para que coja las rutas que tenía antes. Pero los niños de hoy en día no van a tener las rutas que tenían antes. No las van a tener, no van a poder volver. Hay que desarrollarlo de cero, ¿no? Claro. Pero el cerebro está en crecimiento. Es decir, el problema es ese, el gran horror. Yo prohibiría lo digital en la escuela, sobre todo a partir de cierta edad. Claro. Hasta cierta edad. Pero el sistema educativo se va a encontrar con ese gran reto en este momento, que dentro de unos años va a ser horroroso estar en un aula. Va a ser horroroso porque... No aguantan, claro.
porque no van, es decir, o van a tener que cambiar sí o sí. El problema es que si le dejamos a los gobiernos o hay un cambio muy grande donde el Estado deja de ver a las personas como mercancía, ¿vale? Porque los currículums educativos son esa manera que tiene el Estado de adoctrinarnos de alguna manera y de moldear nuestro carácter para que nosotros hagamos lo que ellos quieren que hagamos. Yo creo que claro, es mercancía también, pero yo creo que el lado oscuro de esto y lo que de verdad les interesa es crear consumidores dóciles. Entonces, pero una máquina de consumir. Entonces, mientras más idiota seas y menos recursos tengas, más dependes. Por ejemplo, la inteligencia artificial. Yo conozco gente que le pregunta a la inteligencia artificial hasta cómo tiene que coger un vaso. Pues esa persona no está usando esa inteligencia artificial para proyectar su capacidad, la está usando para sustituir su capacidad y al final perdón, no quiero que me acusen de capacitista, pero son como gente que tiene una minusvalía prácticamente, porque sí. No pueden hacer las cosas. Claro. Entonces, esos pequeños... Es decir, no se puede hacer un pequeño cambio en el sistema educativo. Yo no te digo... El mensaje que puede llegar es no nos compréis el nuestro, a lo mejor. Lo que hemos con vosotros es decir, falta otro modelo. Es decir, tenemos que dinamitar totalmente el que tenemos, quitar las bases, quitar los fundamentos y volver a repensar de verdad un sistema educativo que vaya a favor de la persona. No con sentido... Con el sentido que nació que tenemos y que va en función del Estado y de intereses del Estado. Entonces, de alguna manera, la apuesta sería esta. La apuesta es vamos a dinamitar esto que hay, vamos a pensar qué es lo bueno para la persona, la manera, y vamos a crear un nuevo sistema educativo. Porque incluso una ministra en tiempo de COVID dijo los niños pertenecen al Estado. Y de verdad... creemos que esa ministra se lo creía. De hecho, perdona. Estaba leyendo antes estadísticas y creo que el 80% aproximadamente de los profesores estaban descontentos con el modelo educativo. Y claro, a mí esto me impacta porque digo, habiendo tanto descontento y siendo los que son el motor de la educación, ¿por qué no hay un cambio? Porque yo me fijo en cuando se implantó la ley Wert 2011 en España, que salieron un montón de profesores a la calle. La marea verde, ¿no? Que yo me acuerdo de la primavera valenciana, de Salió un montón, porque claro, en aquella época gobernaba el PP. Y luego vino la ley Cela, que no supuso tampoco ningún cambio, aunque el PSOE lo intentó vender como algo súper progresista, porque volvía a haber educación cívica, más digitalización, se cambiaron los contenidos para incluir ideología de género en mayor profundidad. Y también había mucho descontento con ese modelo, pero no hubo ninguna respuesta por parte del profesorado. O sea, ¿qué pasa dentro del profesorado para que, no sé, no se les oiga prácticamente, o incluso haya cierto miedo a pronunciarse? El engranaje está muy bien creado. Es decir, cuando yo llego a un colegio, me tiene que tocar la lotería para encontrarme con alguien que más o menos tenga la misma concepción de educación que tengo yo. Porque la manera de entrar en un colegio, la gente elige centro educativo por proximidad, es decir, por temas personales. Nunca eliges el centro educativo en el que vas a trabajar por línea pedagógica. Nunca. Eso no existe en la profesión docente. Entonces, si tú no eliges por línea pedagógica, entonces no vas a ir a un lugar donde tú quieras hacer una transformación educativa. Porque los que nos hemos juntado en ese centro, cada uno de nosotros somos de nuestro padre y de nuestra madre, seguramente cada uno pensamos diferente, somos incapaces, no hemos sido preparados para trabajar en equipo y a la hora de que haya un claustro donde intentamos hacer el mínimo cambio, es imposible. Mover algo en educación han creado los equipos de trabajo de tal manera en que es imposible crear un equipo de trabajo donde la gente quiera trabajar a la una. Imaginaos una empresa donde el jefe de la empresa no puede elegir a sus trabajadores. Encima los trabajadores tienen muchos más derechos que el que intenta dirigir eso. Imaginaros es que podríamos hablar horas y horas del tema del funcionariado. Funcionarios donde no se cumplen las horas realmente. Esto estoy abriendo un melón, pero... ¿Cómo que no se cumplen las horas? La mayoría de las veces nosotros cobramos por hacer 37 horas y media de trabajo a la semana.
Los niños en el cole hay 25 horas con niños, ¿vale? Luego hay unas 5 horas que son de permanencia en el centro. De ¿vale? corrección, De permanencia. organización, ¿no? Sí, reuniones. lo que sea. Esto a la semana. Y luego hay 7 horas y media a la semana a mi libre disposición. Entonces yo las hago donde yo quiero. Y el centro nunca puede pedir esas horas para que nos podamos juntar para hacer algo en común en ese proyecto de centro. Para invertir. Para invertir. Entonces, esas 7 horas y media son a buena voluntad del docente. Muchos las harán y otras no las harán. Nosotras ahora abrimos melones y nos vamos a ganar 50.000 enemistades, pero de esto ya se tiene que empezar a hablar. Transformando un centro educativo, hicimos más horas que un reloj, porque tuvimos que tirar paredes, tuvimos que quitar mesas y sillas, montar espacios educativos. Generamos una estructura, una asociación para generar ingresos privados, haciendo conferencias, vendiendo hamburguesas, para invertir en el centro, para que el centro tuviera los materiales que tocaba, porque la administración no nos quería dar dinero para mejorar el centro. Haciendo todo eso, no hacíamos las 7 horas y media a la semana, siempre. Imaginaros personas que no hacen todo eso para transformar sus centros educativos. Si los docentes hiciéramos las horas por las que nos pagan, en un proyecto educativo afín a ti, con todos los docentes implicados y creyendo de verdad que lo que estamos haciendo va en bien del niño, y encima rindiendo cuentas, porque si va fatal, es decir, si va fatal, si los niños se quieren marchar, si los niños no aprenden, hubiera alguien que nos dijera, hace cambios, porque esto no está funcionando. Organizaros, juntaros, hace cosas. Yo, perdona que meta el dedo en la llaga, pero estás diciendo que no se llegan a las 7 horas en la mayoría de los casos, ¿no? Bueno, y ya hablando de secundaria, ya no nos metamos en Y secundaria. me choca esto porque Se habla de que esa profesión es una de las profesiones que más bajas por ansiedad tiene, que se suele relacionar con estrés y alta carga de trabajo. Sí, no, alta carga de trabajo no. No, es por el malestar que hay en las aulas al final. Alta carga emocional. Emocional. Porque ves que tu trabajo no sirve para nada, ¿no? Bueno, exacto, porque sí. tú quieres enseñar y los que están delante de ti no quieren aprender lo que tú les quieres enseñar, porque no lo estás haciendo a favor suyo, si no vas a favor de lo que ellos quieren aprender. Encima tienen malestares y vuelan mesas y sillas, entonces tú no sabes si te van a pegar, que es mi caso, no estoy hablando de todos los casos, si entro en un aula. Entonces, claro que hay estrés, claro que hay ansiedad, pero puedo hacer dos cosas. O me cambio de colegio y dejo esto abandonado, ya veremos, el otro que sé que... Eso te iba a decir. De todo. Claro, hay de todo. Claro, haber perdido la figura de autoridad. Yo te pongo un ejemplo. Mi padre le llamaban para ir al colegio y yo decía, digo, ya verás cuando vuelva. Y pasaba, pero claro, yo ahora veo mucha gente, porque tengo amigos profesores, porque tengo amigos que son padres también, y yo veo padres que van de abogado del hijo, y es como, bueno, así pues es. de escuchar lo que hace tu hijo primero. Sí. ¿no? Y creo que en ese sentido están un poco vendidos. Claro, el tema de la sobreprotección también es un tema, ¿no? Lo que ha Luego dicho le dan Carmen. teléfono en casa, pero hay Exacto. sobreprotección. Hay una desprotección porque lo abandono, es decir, no lo atiendo, pero hay una sobreprotección. Y con la ideología también es un problema, porque en la enseñanza hay mucha ideología, y yo, por ejemplo, sería por lo único que me pelearía, a no ser que haga algo raro, por lo que me pelearía a muerte con el profesor, porque yo tengo amigos que han ido y le han dicho a una niña que le gusta jugar al fútbol, es que pongo este ejemplo siempre porque es muy duro. Por suerte, los padres de esa niña pues son gente normal y dijo, no va a ir por aquí, si le gusta jugar al fútbol, le gusta jugar al fútbol, es una niña. Pues le dijeron que lo mismo era un niño, que no sé qué, empezaron ideología ahí en vena, la profesora peleándose con los padres, y los padres dijeron, mira, es que la cambio de colegio, o sea, no voy a permitir que a mi hija, que tiene 9 años, la metáis en la cabeza, mi hija puede ser lo que quiera, si quiere ser lesbiana, si quiere ser lo que sea, pero una cosa que elija cuando sea mayor, no tú le vas a meter. Entonces, que profesores tengamos el sistema de educación que tenemos y se preocupen de eso, a mí me da por pensar mal de la institución, la verdad. Claro, es que al final todo lo que estamos hablando, pensad que es un poco del inicio de la entrevista, ¿no? Que
nosotros somos docentes, hemos pasado por un sistema que estábamos hablando con muchísimas deficiencias, hemos llegado a la formación profesional que también tiene muchas deficiencias porque está centrada en una educación de hace 2 siglos, llegas a un colegio y reproduces lo que han hecho contigo, entonces hay esto, ¿no? Vamos a hablar de maltrato a los niños. Eso no quiere decir que haya que pegar, pero es que violencia física. No es física, es muy sutil, ¿no? Como por ejemplo de que tú sepas que un niño le cuesta aún, no tiene habilidad a la hora de leer y le hagas leer públicamente. Eso es un maltrato, eso pasa en los colegios. Como ya después entramos ya en temas ideológicos, de adoctrinamiento total. ¿Cuál es la política de moda del momento? Pues esa política puede ser de lengua, puede ser de sexo, de género, de lo que sea. Eso es lo que habrá en las aulas, porque es lo que prevalece y es muy difícil. Lo que ha dicho Marga, o encuentras afinidades con alguien que piense más o menos como tú y construyas algo. Un poco de oposición. Que puedas sentirte, porque ¿cómo va a hablar un profesorado, 2 profesores en un claustro de 50, donde todo el mundo viene de ovejitas, ¿no? De seguir a un rebaño? ¿Y cómo te posicionas tú allí, ¿no? Entonces, de ahí que no haya cambio, que cueste muchísimo. Si hubiera de verdad un interés para hacer cambio, porque los resultados son los resultados de hace años, que esos resultados PISA, que esos resultados a nivel europeo, que estamos en la cola, pero continuamos igual. O sea, nos ponéis una tablet o un Chromebook, pero de base estamos igual. No hay cambios por eso, ¿no? Es como una rueda. Después entra lo que estamos hablando, horarios. Si no funciona y nosotros hemos opositado y hay unas personas que son responsables de que haya esas plazas de oposición que garantizan una educación a nivel estatal, tendría que haber un poquito más de control en eso. No, la palabra no sería control, la palabra sería inversión. Inversión de yo estoy pagando a un conjunto de profesionales de la educación y ellos son los responsables de que esto cambie, ¿no? Pero al final, el profesional de la educación lo que se siente mediocre en eso. No sé si se siente mediocre, pero está cómodo. Sí, está cómodo. Está dentro de esa mediocridad de yo pues cumplo mi horario y bueno, voy al psicólogo porque tengo al de turno, al chulito de turno que me da la clase. Al chulito de turno pues ya no me lo miro. Perdón, no lo digo porque tú hayas dicho que te castigaban, pero es que esto es una realidad. Y es grave. Cuando nosotros hemos puesto encima de la mesa en un claustro y ahora mira, estamos saliendo, nos va a ver muchísima gente, hemos sacado estas 7 horas y media, a mí me han llamado que soy autoritaria. La autoridad no es algo malo. ¿Entiendes? Pero es en plan, y yo no soy una jefa de una empresa, no soy la directora de una empresa privada, o sea, estoy aquí, estoy ejerciendo las funciones de dirección, veo que hay unas necesidades en el colegio que hay que cubrir y la responsabilidad es de las personas que estamos aquí sentadas en el claustro porque cobramos por ello. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Porque no puede haber cambio. Nosotros hemos vivido el cambio y es posible y animamos a todo el mundo a que lo haga, a que alce la voz, a que si se siente mal en su claustro, que pueda hablar con los padres. Hay muchísimos padres que tampoco hablan por miedo, por no sentirse raros. Y no es, ya ni es ni hippies, ni polarizados, ni nada. Es como de sentido común. Hay unas necesidades en la infancia. Vamos a ponernos, a romangarnos aquí, a trabajar. Y si el funcionario tiene que hacer esas 7 horas y media, que las haga. Y si tiene que trabajar en julio, que trabaje. Hay mucho fracaso escolar ahora, ¿no? Porque yo, por ejemplo, a ver, sí. Yo sí era un niño bastante conflictivo, pero yo aprobaba siempre. Yo llegaba a los exámenes, yo hacía así, aprobaba y punto. Pero yo veo mucha gente que no desarrolla capacidades ahora. O sea, ya no hablo de vuestro modelo, sino, no sé, que veo mucho niño de, ¡ay, ha pasado el niño! Ha suspendido 7. ¡Qué bien que ha pasado! Y yo, esto es un problema, ¿eh? Es un problema. Es un problema. Porque ese niño no sabe nada. Ya, pero ¿cómo puede ser que esté desde 3 años o ahora que hay una política de que sea gratuita, al menos en las Islas Baleares, de que
cuanto antes entres al niño en la institución, mejor. ¿no? Hay unas necesidades sociales, es verdad, madres, padres, ocupados. Le hemos puesto a la El mamá tema a de los trabajar. repetidores es una cosa que... A ver, yo nunca repetí, pero había gente que yo conocía que sí, compañeros de castigo, que repetían mucho, ¿no? Repetían el máximo de lo que se podía repetir. Y son gente que con algunos me sigo llevando y no desarrollaron el aprendizaje. No, pero la gente no se lo pregunta. Es como tú hablas de repetidores, antes hemos hablado de la diagnosticación. O sea, cuando un niño entra en la cuadrícula de diagnóstico a la edad que sea, no va a salir nunca. Eso es un problema. ¿Cómo que no va a salir nunca? Si tiene un problema de, por ejemplo, de aprendizaje en cuanto a la lectoescritura o tiene un TDAH, ¿no? ¿Cómo puede ser que el profesional que está con ese niño cada día, una media de 5 horas, no consiga, no ayuda a que ese niño salga de ese diagnóstico, al menos que mejore? Bueno, yo conozco casos, pero porque los padres pasaban 3 horas al día después. Bueno, en su y casa. entonces Y eso... seguramente mejoró ese niño gran parte también por la atención que recibía de sus padres. Sí, sí. Bueno, el caso de mi hermano, Por la básicamente. atención. Es decir, ese niño estaba visto. Es que muchas veces estamos hablando de eso. Tenemos una sociedad donde los niños han perdido a su padre y a su madre. Y se van al colegio y también han perdido la mirada del maestro amorosa, sino que ahora tienen una pantalla. Ya. Y estamos creando una generación que a mí de verdad me está Hay gente que cree que me está habría que preocupando. reformar la enseñanza para hacerla totalmente digital y eliminar la figura del maestro, porque claro, ChatGPT te va a enseñar más. Claro. Pero claro, ChatGPT no te va a enseñar a analizar ni a comprender, te va a enseñar información. No, y que estamos hablando de que ChatGPT en un cerebro en desarrollo. ChatGPT está muy bien cuando tienes el cerebro desarrollado y que ya has Pero aprendido cuando todo eres lo un niño, demás. es que te leen, Tienes te leen. criterio, pensamiento crítico. Tienes pero eso pensamiento todo eso no- crítico, pero es que esto es una tontería quien dice esto, no hay manera. Lo que pasa que la Son educación... seres gordos, ¿eh? No te creas que son fracasados. Sí, pero los sus niños. hijos no los van a No, llevar. sus hijos van a un colegio de papel y boli, ya te lo digo. Claro. Nosotras éramos colegio de papel y boli. Es decir, este tipo de colegio Vuestra propuesta. era totalmente de papel y boli. Solo en según qué asambleas, cuando los niños se lo habían currado muchísimo, tenían acceso a ordenadores para apuntarse a talleres y para hacer búsquedas Y sus programas. de información para sus propios trabajos, para nada más. No había tecnología para nada más. ¿Por qué se acabó vuestro... O sea, o cómo se acabó vuestro proyecto? Porque supongo que tendrá que ver con vuestra salida, ¿no? Ahí os cambiaríais y os iríais. Bueno. Por saber. Tuvo que ver porque murió de éxito. Murió de éxito en el sentido de que Inspección Educativa se empezó a dar cuenta de lo que estábamos haciendo. Salieron No. estos temas de horarios No. que he dicho que pusimos encima de la mesa. No Sí. estábamos incumpliendo ninguna ley, ni mucho menos. Es decir, los niños salían de nuestro colegio sabiendo todo lo que tenían que saber, incluso más, bastante más. Lo que pasa que nosotras nos negábamos a adoctrinar. Es decir, si nos llamaba del ayuntamiento y nos decían, hay un taller de lo que sea. De sexoafectividad. De sexoafectividad. Exacto. Nosotros decíamos, muy bien, perfecto, vamos a ver si alguien se apunta. Poníamos el cartelito. Hay un taller de sexoafectividad el miércoles a las 11. ¿Se apunta alguien? No se apuntaba nadie. Entonces llamamos al ayuntamiento, lo siento mucho, no tenemos niños interesados. Entonces, ¿cómo puede ser? Entonces ahí empezamos a ser muy incómodas para el sistema. ¿Por qué? Porque no permitíamos... Todos se morirían si la gente pudiera elegir. Porque nadie quiere ir a ver... Nadie contenido quiere. feminista. No, y si alguien quiere ir, que vaya. Que vaya. Pero ya no es Sí, pero va a ser generalizado. dos personas. Y a lo mejor el que va es para criticarlo. Y es para conocerlo. Entonces, todos estos chiringuitos que nos intentan meter en este tipo de sistemas educativos se mueren. Y entonces ahí empezamos a ser incomodísimas. Y empezaron a decir de nosotras, porque no podían decir que éramos poco trabajadoras, porque éramos las más currantas, dijéramos que éramos autoritarias.
Entonces, ¿por qué? Porque hacíamos cumplir las horas. Es que es un insulto que suena tan halago a mis oídos. Entonces, claro, Que la autoridad es vital. y nos... Yo, de hecho, la crítica desde fuera, así si me presentáis vuestra propuesta, no sería autoritaria, la verdad. Sería otra cosa. mira, para que veas, pero, o sea, todo lo que tenía que ver con el niño, o sea, toda la organización funcionaba perfectamente. El problema lo teníamos los adultos que estaban allí. Entonces os metieron mano al proyecto, básicamente, ¿no? Es decir, Sí, de manera empezó de muy nos sutilmente. nos querían hacer cambiar cosas. Se metió el tema lingüístico. Es decir, en Mallorca tenemos catalán y entonces el hecho de que allí el tema de la lengua está muy muy politizado, entonces claro, al ser así más libre, los niños salían sabiendo todos los idiomas. Pero no había ese control que querían que hubiera tanto en catalán y tanto... De hecho, en Valencia hace poco hubieron votaciones en los colegios para decidir si prevalecía la lengua, o sea, la vía en valenciano o en castellano, y creo que en la mayoría de colegios eligieron el castellano. Ay, pero también es la lengua vehicular. Claro, Normal. Que es sí, pero desde las leyes educativas se intenta como dejar la elección a las comunidades autónomas, y cuando gobierna pues Compromís en Valencia decide que la lengua vehicular no es el castellano y es el valenciano. Nosotros tuvimos un gran tema con esto. Con esto hubo un tema, fue cuestiones políticas. A nosotras nos quitaron por cuestiones políticas. Porque nosotras pusimos, es decir, en las Islas Baleares, poner en la pared una frase escrita en castellano es sacrilegio. Eso no se puede, eso se tiene que empezar a decir. Claro, esto es porque los espacios estaban ambientados y había mensajes de pedagogos, de autores que el claustro había decidido, porque eran unos mensajes al final para las familias, y habíamos puesto mensajes en este caso en los dos idiomas porque queríamos que llegara el mensaje a toda la comunidad educativa, porque si tú solamente lo pones en catalán, hay una gran mayoría que no lo entenderá. Vale, no lo entiende. Entonces nosotros queríamos ir de la mano de las familias, que eso es otro tema. O sea, cuando estás en educación no puedes ir en contra de las familias, tenemos que ir de la mano, porque al final... Lo más posible. Lo más posible. Y si no encajamos en esa comunidad educativa, la familia pues ya se plantea si esto no me encaja, me voy a otra comunidad educativa, a otro cole. Entonces esas frases fue irnos, las teníamos puestas en el Las centro. frases, por ejemplo, lo mejor que le puedes dedicar a tu hijo es tu atención. Esto era una frase que estaba muy, muy grande en castellano. Eso cuando vino el inspector de educación, lo primero que nos dijo... Y esta frase en castellano, bueno, las familias, es decir... Nosotros hicimos como tú, Roberto, en plan, no vemos problema. La mayoría que tenemos son familias castellano parlantes, que muchas acaban de llegar. Queremos que entiendan que es muy importante la atención. Y bueno... Fue irnos y a los 2 días, literalmente, a los 2 días, ya estaban pintores tapando esas frases. Entonces había todo este tema, o sea, echaron mano aquí, como no nos posicionábamos a nivel político con la política del momento, pues también, por ejemplo, un ejemplo también muy duro, reconozco que allí nos plantamos y brotó, voy a hablar en mí, pero creo que Marga también, el tema miedo. Porque llegó pues una iniciativa del ayuntamiento con unos carteles hechos con unos dibujos maravillosos, pero eran unos carteles únicamente dedicados a las niñas, ¿vale? Que hubiera un mensaje de empoderamiento, tú puedes ser lo que quieras, ¿no? Un mensaje así, ¿no? Un taco así de carteles para colgarlos, rellenar aulas, y dijimos que no. Que a mí eso me Dijimos fastidia. que no, perdona, Carmen, dijimos que no diciendo, cuando me traigas el mismo número de carteles para los niños, que también tengan mensajes de este tipo, después nosotros nos plantearemos si colgamos o no, pero ahora Los de niños base... elegirán los que van a colgar. Claro, pero no de base vamos a colgar esto porque aquí es una escuela, hay niños y niñas. No nos vamos a colocar, y eso fue duro porque te tienes que plantear todos los colegios, amén, 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 colgando los carteles. Y nosotros tachadas de no sé qué palabras, radicales, autoritarias. Todo. Es que cuando se habla del tema de la igualdad de género en la educación, me hace gracia porque si uno ve las estadísticas,
los más perjudicados a nivel educativo son los niños. O sea, Realmente. son los que más tasa de abandono tienen, los que mayor diagnóstico de trastornos de la atención sufren. La mayoría de personas que superan la universidad son mujeres. Entonces es como, hablas de que hay una discriminación en la educación, pero yo no la veo. De hecho, como que no se educa de manera que los niños puedan desarrollar todas sus habilidades. Se habla de que son más técnicos, de que necesitan más actividad manual, y las niñas pues son más centradas, pueden estar más sentadas en un pupitre. Sí, perjudica a los niños, totalmente de acuerdo. Así, la educación tradicional, así como está mucho más enfocada a la manera de estar de la mayoría de las niñas. Habrá algunas que no, pero la gran mayoría les funciona mejor. Sí, y a veces ponen como argumento que la educación es machista porque la mayoría de mujeres no eligen trayectorias STEM, ¿no? Carreras técnicas. Es en plan, pues eso no dependerá de una discriminación, porque en España hay libre elección de elegir la carrera que tú quieras cursar o la formación profesional que tú quieras cursar. En bachiller tú puedes cursar, exacto. Entonces yo creo que se debe más a pues la preferencia, ¿no? No sé si es una cuestión biológica, lo que sea, pero es esa preferencia que es así, que no es por una obligación o por una imposición, sino porque es lo que se da. Entonces, que se intente justificar eso cuando hay problemas muy serios en los niños de aprendizaje, es como intentar enmascarar un problema. Sí, no, de hecho, nosotros cuando tú dejas al niño jugar más libremente, es decir, cuando no los tienes tan encasillados, ves esas diferencias que hay. Se ven más esas diferencias en el juego libre que hay entre niños y niñas. Y para mí esto es enriquecedor. Es que para mí decir que los hombres y las mujeres somos iguales es un ataque. No somos iguales. Es que incluso los maestros y las maestras no somos iguales a la hora de... Es complementario, no es igual. Entonces, es que incluso el cerebro de un niño y de una niña, no, de un no hombre es y una igual. mujer, Biológicamente no es igual, no pesa ni lo mismo. No se desarrolla ni al mismo tiempo. Es que ni físicamente somos igual. Bueno, físicamente, evidentemente, pero ni del cerebro, ni el cerebro es igual, el de los hombres y las mujeres. Entonces, querer igualarlo es el atentado. Querer hacer eso. Y tenemos a las personas, los niños, muy liados. Absolutamente liados. Normal, mucha información enfrentada. Contradictoria. Ambigua. Luego, otra cosa que me llama la atención es que, bueno, en Mallorca se politice mucho el asunto de la lengua, en Valencia igual, pero luego se permita que se imparta Islam en las escuelas. De hecho, Mallorca ha sido una de las ciudades, ha sido una de las comunidades Valencia, donde se ha empezado a implantar este tipo de asignaturas, que además es por iniciativa paterna, porque en procedimientos, no sé si lo conocéis, supongo que sí, pero si un cierto grupo de padres solicita al centro educativo que quiere que se imparta Islam en las escuelas, el centro educativo manda a la consejería una solicitud, la consejería se pone en contacto con la comisión islámica, que ni siquiera es el propio Estado el que decide el profesor, sino la comisión islámica, que se pone en contacto con asociaciones islámicas y eligen el docente que imparte Islam. Entonces yo lo veo como una intromisión de la religión en las escuelas, que se supone que, se apuesta por la secularización, ¿no?, desde la izquierda, y luego se permiten esta serie de cosas, ¿no?, tanto que hablan de la lengua, de que el castellano es opresivo y no sé qué, y permiten el Islam, que no sé. Son esas cosas que no tienen ningún tipo de sentido y que dices, no entiendo nada de lo que están haciendo. No. Y en Mallorca hay un montón. Sí, hay colegios que han padecido esto porque como las solicitudes vienen por parte de la comunidad educativa, cuanto más solicitud hay, sí o sí es irreversible que eso no vaya a pasar. Y está pasando. No sé ahora el número de colegios que lo tienen, la verdad desconozco el número, pero sí que ha sido pues un gran choque para la comunidad educativa en ese caso de esos coles. ¿Cómo os habéis reconvertido? Porque claro, vosotras renunciáis al puesto de funcionario, que eso no lo hace mucha gente, la verdad. Somos bastante raros. Pero eso supongo que es porque queréis continuar la labor en otro ambiente. Claro, nos hicieron la vida imposible, es decir, nosotras no nos podían sacar de allí, pero sí nos podían hacer la vida imposible desde instancias superiores. Entonces nos hacían la vida imposible en el sentido de nos querían separar como equipo.
Incluso hicieron lo impensable. Lo impensable, no os podéis ni imaginar, denunciable. Cosa que no hicimos. Cosa que no hicimos, hubiéramos podido hacer. Por ese miedo, ¿no? De ya bastaba lo que se había dicho, que no era cierto, porque Marga, por ejemplo, ha nombrado lo de la asociación. O sea, esa asociación generó más de 50.000 euros para invertir en ese colegio. Todo eso está escrito como asociación porque tenemos todo documentado y se llegó a decir que nosotros habíamos robado. No lucrábamos. Que no lucrábamos, por favor. Sí, basta que... Es que me encantaría que vierais el centro educativo. Es una pasada de espacios, de materiales, pero sí que es verdad que habíamos creado una serie de contenidos muy, muy poderosos, ¿vale? Que nosotros creemos que en el momento... Creemos, no, cuando los creamos... Estábamos súper convencidas y aún ahora de que eso era lo mejor para esa comunidad educativa. ¿Y por qué no puedo mostrar ese contenido? ¿Por qué no lo puedo llevar al mundo para que otras personas quieran hacerlo igual o similar? ¿Por qué? ¿Eso es robar? Para mí eso no es robar, eso forma parte de ser... Lo que antes decía, tener vocación por el mundo de la educación, que quiera que otras maestras, maestros se sumen a ese cambio. No tiene ningún sentido. Es decir, nosotras nos decían que no podíamos contar nuestra experiencia, pero un maestro de matemáticas, un profesor de instituto, puede estar toda la mañana suspendiendo alumnos de matemáticas y por la tarde en B dar clases de repaso de matemáticas. Entonces esto no se entiende. Como esto sí se puede y se permite, entonces nosotras nos decíamos, ¿por qué vais? Vosotras tenéis intereses de que queréis contar esta experiencia. Claro que queremos contar esta experiencia. Claro que queremos que todo el mundo conozca esto que se está haciendo. Claro que queremos que vengan maestros. Nosotros no cobramos nada si vienen maestros de otros centros a ver lo que está pasando en este centro para que se enamoren y quieran hacerlo en el suyo. Claro que queremos esto. Pero como... habíamos sido funcionarias muy raras. No hay ninguna funcionarias que dediquen su tiempo libre a generar ingresos en lo privado para invertir en lo público. Esto es muy raro. Es muy raro. Entonces la gente dice, ¿qué hacen estas? Es raro que vayamos a la consellería y digamos, queremos tirar paredes y nos digan, no tenemos dinero, no paséis pena, nosotras lo pagamos. No pasa nada, tirad paredes. Es raro, ¿sabes? Entonces nos empezamos a ser muy incómodas porque estábamos funcionando como, te diría, nos creímos que éramos profesionales de la educación. En ese momento, yo creo que en ese momento de verdad, nos creíamos que podíamos cambiar cosas, nos creíamos que podíamos innovar, nos creíamos que podíamos hacer cosas importantes y nos machacaron. Y cuando decidís iros de ahí, ¿qué es lo que...? Porque vosotros seguís en la educación. ¿Qué es lo que habéis hecho? Para que la gente os conozca un poco. Sí, pues a partir de esas vivencias que ya teníamos estando en el colegio, nos llamaban otros profesionales, gente que a lo mejor no estaba en el mundo de la educación, pero quería pues sembrar ese granito de arena, crear su institución o organizarse en familias para crear un proyecto educativo. Entonces, nosotros tenemos ahora nuestra empresa al final de asesoría pedagógica, de acompañamiento, porque a veces la asesoría parece que te vamos a dar un documento y hazlo tú. No, creemos que el profesional de la educación, por todo lo que hemos estado hablando, le va muy bien tener esa visión objetiva y estar acompañándolo, y eso es una de nuestras labores. También trabajamos con familias, nos vienen mamás y papás que tienen pues niños con diagnóstico, que lo están pasando muy mal y buscan que de verdad les digamos lo que ellos sienten, que su hijo no tiene un problema, que el problema está en que la estructura no está atendiendo sus necesidades. Entonces necesitan saber qué pueden hacer ellos para prestarles más atención, para que ese niño no sea el niño que nunca más en la vida salga de esa cuadrícula de diagnóstico. Que no se tenga que medicar. Llegan pues desde profesorado, familias, equipos directivos, personas, como he dicho, que a lo mejor no están en el mundo de la educación, pero sí que están interesados en pues crear una escuela porque creen firmemente que a partir de eso, con una estructura más respetuosa en la infancia, pueden cambiar el mundo de la educación. Estamos como en diferentes ámbitos. Pues ya
Antiguamente, o sea, en la época de la transición se montaron como muchas escuelas libres que se llamaban, ya no hay, ya eso no es, ese proceso ya no se da mucho, ¿no? Están escondidas, sin hacer mucho ruido, para que no... O sea, yo sé que hay, pero es como que no es muy visible, yo creo. Visible no, pero las hay. Y son proyectos muy bonitos. Y algunos son grandes, algunos son colegios. Muy grandes, sí. Claro, todos son privados porque para ser concertado tienes que pasar por el aro de... Yo, por ejemplo, fui en concertado y luego a la pública, pero es como que tienes que pasar por un aro, ¿no? A nivel de requisitos. Si no cambian las políticas educativas de los que están allá arriba, sí, tienes que pasar por un aro, porque es una herramienta del Estado, la educación. O sea, la escuela libre tiene que ser... O sea, ahora mismo es privada, claro, no tiene otra opción. Sí. Claro, un político tiene que ser muy, muy valiente en ese sentido, porque tiene que renunciar a una herramienta muy potente. Como alguien que llega allá arriba dice, vale, voy a renunciar a la herramienta mayor de adoctrinamiento que hay. Eso es como la ley electoral, como me ha ayudado a llegar, ¿para qué voy a cambiar algo que me ha llegado aquí? Ahí está. Por mucho que haya costado, si estás ahí ya es tuyo, claro. Sí. Entonces, ¿cómo voy a renunciar a esto? Y luego lo que hacemos también es dar ese mensaje. Una de nuestras misiones, diríamos, es empezar a crear esa grieta en las personas que se empiecen a cuestionar si de verdad la educación obligatoria se ha puesto en beneficio de la persona o no es así. Todo esto que contáis, por si alguien quiere conocer un poco más, ¿lo tenéis en algún sitio? ¿Lo hacéis con la empresa? Lo digo para dar un poco de publicidad. Bueno, ahora viniendo aquí, haciendo conferencias, entrevistas, pues estamos dándole pues más ímpetu a ese mensaje, ¿no? Para que la gente cada vez sea más consciente de las necesidades y, bueno, pues nuestro titular somos las soplonas del claustro. Tenemos un Instagram, un canal YouTube. Se llama Las Soplonas del Claustro. Vale, sí. Pues ya podéis seguirlas ahí. Sí. Y vamos a soplar todo lo que no se cuenta en los claustros. Hablamos pues con profesionales de la educación que quieren hablar, a veces no quieren mostrar su rostro, dar la cara, pues ahora nos despidamos. Porque es muy difícil. Nosotras, eso es uno de los motivos por lo que nos fuimos, es decir, hemos vivido un proceso de duelo. ¿Vale? Hasta ahora nos atrevemos a poder hablar y poder públicamente poder decir cosas como las que hemos sacado aquí, ¿no? Porque consideramos que ya basta y que podamos dar valor a lo que de verdad nos gusta y vemos que es necesario, que es pues la infancia, ¿no? La educación, el educar y salir de esa estigma de institucionalizar de esa manera. ¿Vale? No es un mensaje de quita a tu hijo de la escuela, ¿vale? Bueno, pero, o sí. Sí, pero no es el mensaje directo, simplemente decir, hey, que se puede hacer y que si es un papá, una mamá o un profesional, se puede hacer, pues hacerlo diferente. Para cerrar, porque llevamos casi 2 horas, no os quiero robar mucho más tiempo, siempre decimos a los invitados que nos recomienden un libro, así que si nos recomendéis uno cada una. A ver, a mí que todos los padres me gustaría que cuando seáis padres pudieran leer uno que a lo mejor es muy típico, pero es uno de Ken Robinson que se llama El elemento, ¿vale? Y en este libro da muchos ejemplos de lo que es el elemento en la persona, lo que todos llevamos, que es lo que nos hace diferentes y lo que mata el sistema educativo de cada uno de nosotros, que es nuestro propio elemento. Entonces yo diría este libro, El elemento de Ken Robinson. Pues yo diría de Rebecca Bild, que es una de las personas que movieron ya hace muchos años un tipo de educación diferente, y el título es Educar para ser. Es un libro que recomendamos a familias, a maestros y a todo aquel que le interese el mundo de la educación. Bueno, pues muchas gracias por vuestro tiempo, chicas. Ha sido un placer. Y vamos a hacernos la foto. Sí, gracias.